Nueva familia de fuentes de alimentación SITOP PSU 6200 con total diagnosis sin necesidad de comunicación vía Profinet. Esta nueva familia de fuentes tiene muchísimas ventajas. Una de las principales, como indicamos, es la diagnosis en remoto, que nos permiten en cada momento monitorizar la fuente, saber en qué estado se encuentra, cuántas cargas están recibiendo corriente, están siendo alimentadas, qué nivel de carga está teniendo la fuente y si ha tenido o no picos de tensión o caídas de tensión. Para ello vamos a utilizar la siguiente maleta en la que vamos a ver los componentes que tenemos. En la parte superior, empezando por la izquierda, vemos que hay un PLC, es un 1500 con una tarjeta de entradas de redes digitales. A la derecha vemos una pantalla, un HMI, una Comfort Panel. Y en la parte inferior, donde vemos la fuente de alimentación PSU 6200. Estamos viendo un modelo de 10 amperios, 24 voltios, 10 amperios bueno, vemos un poco ya el aspecto que tiene. Vamos a empezar a hablar por el frontal. En el frontal podemos observar que tiene, a diferencia de una fuente convencional, que solamente tiene el LED verde superior de 24 voltios o que estoy indicando con el cursor, esta fuente de alimentación tiene debajo de ese LED otros 4 LED que, encendiéndose desde la parte inferior hacia la superior de uno en uno, nos indica el nivel de carga que está teniendo la fuente. De tal manera que cada LED representa un 30% de la capacidad nominal del equipo. Esta fuente es de 10 amperios. Si vemos encendido el primer LED, quiere decir que estás alimentando por debajo de 3 amperios. Si se enciende el segundo, por debajo de 6. Si se enciende el tercero, por debajo de 9 amperios. Y si se encendieron los 4 y ya no en verde, sino que el color cambia a ámbar y parpadeante, lo que indica es que la fuente está por encima del 90% de su capacidad. Puede seguir trabajando sin ningún problema, pero ya vemos que la fuente se la está demandando mucha potencia, mucha intensidad. Bien, vamos a ver otros elementos que tiene el equipo. Todos los switches, conectores, relés, borneros, todo está en el frontal. ¿Para qué? Para evitar fallos de cableado y para saber en cada momento lo que tiene las funcionalidades del propio equipo. Empezamos por la parte superior, lo remarco con el cursor. Aquí tenemos el bornero del secundario. 2 bornes para positivo, 3 para negativo. ¿Por qué tiene 3 para negativo? Para cumplir con la normativa de máquina herramienta que exige un tercer borne negativo adicional por tema de seguridad de aislamiento. Debajo del bornero del secundario tenemos un bornero de color blanco que nos indica que es un relé de estado sólido que es capaz de comunicar mediante un tren de pulsos. En esta maleta lo representamos por esta línea discontinua amarilla. Es capaz de mandar un tren de pulsos que, cableado a una entrada digital del PLC, esta que dejo aquí remarco, que es la primera, concretamente la 0, manda un tren de pulsos, como indico, y con ese tren de pulsos interpretado por una FB que hemos cargado en el PLC y con unos faceplate que hemos descargado para visualizar en el SCADA, podemos ver el estado de la fuente de manera permanente, monitorizarla de manera permanente. Debajo del bornero blanco, el contacto libre potencial que nos manda ese tren de pulsos, tenemos 3 switches, empezando de arriba a abajo. El primer switch es el de comunicación. Puesto en 0, hacemos que el relé que está en la parte superior se convierta en un relé normal. Estará cerrado si da 24 voltios y abierto si no les da. Simple, como una fuente convencional. Ahora bien, si ese switch, el de con, le ponemos en 1, este relé pasa de ser un relé convencional a ser un relé que emite códigos Manchar, es decir, trenes de pulsos, que es para comunicarse con el PLC y por tanto representar con los faceplate el estado de la fuente de alimentación. Segundo switch. El segundo switch es HV, está serigrafiado con las letras HV, que es High Voltage. Lo que hace es fijamos el umbral en el que nosotros queremos detectar caídas de tensión. Si está a la izquierda es 20 voltios, si está a la derecha 23 voltios.
Y el tercer switch, el que está en la parte inferior, está serigrafiado con las palabras PO, Parallel Operation, que lo que hace es puesto en cero. Le estamos indicando a la fuente que trabaja ella sola y puesto a la derecha, es decir, en 1, le estamos indicando a la fuente que trabajará en paralelo con otra. Por ejemplo, cuando la fuente de alimentación la veamos que está con una carga alta, más del 90%, pues podría ser el momento, si no queremos quitar esa fuente, poner una más grande, poner ese switch en 1, es decir, en un trabajo en paralelo, colocar en el cuadro otra fuente igual que la que teníamos y automáticamente las cargas están compensadas y estarían trabajando las dos fuentes para alimentar las cargas de esa instalación de ese cuadro. Ya por último, en la parte inferior, el bornero de 3 pines es el de alimentación alterna, en el primario. Está serigrafiado con las letras L1, N de neutro y símbolo de tierra. Bien, veamos ahora qué información es capaz de dar la fuente de alimentación y por tanto representar en el SCADA en un HMI. Nos posicionamos en la solapa, en la pestaña de información de la fuente y vemos que se nos abren 4 pestañas más. En la primera, con códigos de colores, estamos viendo cómo está la fuente, es decir, 24 voltios OK, está el primer LED encendido, como indica el equipo, lo veríamos también en el SCADA, ¿vale? Para indicar que está por debajo del 30%. En la parte superior a la derecha estaríamos viendo que está en un rango de temperaturas normal y en la parte derecha, en la parte inferior derecha, estamos viendo la posición de los switches. Le tenemos puesto en con 1 para que mande el tren de pulsos, le tenemos puesto en nivel de caída de tensión 20 voltios y le tenemos puesto en trabajo individual, no paralelo. Posicionémonos en la pestaña número 2. Aquí estamos ya dando parámetros concretos numéricos del secundario. Estamos indicando la tensión que está habiendo en los bornes del secundario, que nosotros lo hemos seleccionado con el potenciómetro, puede ser 24, 25, 26, 28 voltios. Estamos viendo también la intensidad que está saliendo por el secundario, ¿vale? Es decir, cuánto está demandando nuestras cargas. Vemos 2 amperios, es un ejemplo, veríamos 2, 3, 4, lo que fuera. Y abajo hay 2 variables. La parte izquierda indica los picos de tensión. Si en el secundario en algún momento hubiéramos tenido algún pico de tensión por encima de 30 voltios, una fuente así normalmente no les va a dar, pero podría producirse por el efecto de la instalación tener ese pico, lo detectaría y esta variable iría incrementándose. En la parte inferior derecha tenemos caídas de tensión. Ahí sí que es importante indicar que esta variable sí que irá incrementándose gradualmente. Cada vez que conectemos una carga inductiva, capacitiva, de cierta magnitud, habrá pequeñas oscilaciones en el voltaje que para nada afectarán ni a la pantalla, ni al PLC, ni a ninguno de otro equipo, pero el equipo los detecta. Esas micro caídas por debajo de los 23-20 voltios que nosotros hemos seleccionado con el switch, las irá registrando para que nosotros sepamos cuántas veces entran o salen cargas en nuestra instalación, de tal manera que si la variable es pequeña, pues será un funcionamiento muy estable en el que pocas veces haya apagados y encendido de cargas, y si la variable es alta, pues nos indicará que estamos continuamente metiendo y sacando equipos consumidores a esa fuente. Nos posicionamos en la pestaña número 3 y aquí ya vemos datos, digamos, de la fuente, parámetros concretos de la fuente que identifican la fuente. Vemos que el modelo es el PSU 6200, vemos que también nos indica el número de serie. En sí, todo el número de serie es importante por cuanto nos indica la fábrica en la que se ha fabricado el equipo y nos indica también los 2 últimos dígitos, el mes de fabricación y el año de fabricación. Y a partir de ahí nosotros ofrecemos 2 años de garantía. En el siguiente campo que está por debajo vemos la referencia de este equipo, tal manera que podemos visualizar nuestros precios, los catálogos, ver información en Google, entrar a nuestra support, buscar documentación, lo que necesitemos. Ese es el DNI del equipo, el número de referencia. En la parte inferior, en el último campo que vemos en la columna de la izquierda, indicamos en bloques de 1000 las horas de funcionamiento. Este equipo tiene un reloj interno que cada vez que está activado, que está con corriente, está sumando horas.
como sería estresante ver las horas una por una, incluso por minutos, pues lo que hacemos es agruparlas y en bloques de 1000 las vamos indicando en este campo. La columna de la derecha, en la parte superior, vemos que es un modelo 24 voltios, les hay de 12, les hay de 48 y que es de 10 amperios, ¿vale? La capacidad 10 amperios. Y después por debajo vemos también el estado de producto y vemos también la versión del firmware. Y en la última pestaña, que para mí es la más interesante, estamos representando en un gráfico de coordenadas, dos ejes de ordenadas y uno de abscisas, estamos representando la situación de la fuente de alimentación. En el eje principal primario, el de la izquierda de ordenadas, estamos viendo la intensidad de la fuente y lo vamos viendo en la curva, la línea está roja. Vamos viendo continuamente cada día, hora, minuto, segundo, qué intensidad está saliendo por el secundario de la fuente. Y en el eje secundario de ordenadas, el que está a la derecha, vemos la tensión, de tal manera, y la línea de voltaje de tensión es de color azul, con lo cual se está comportando la fuente como si fuera un osciloscopio, está continuamente registrando qué tensión y qué intensidad tenemos en el secundario. Normalmente veremos datos muy estables, pero sí que es cierto que si esto nosotros lo guardamos en nuestro ordenador y hacemos un histórico, lo comparamos, iremos viendo como cuando arrancas la fuente tiene unas características de consumo, cuando le metes más cargas tiene otro, si quitas cargas, lógicamente la intensidad baja, la tensión se mantiene, estamos continuamente monitorizando el equipo. Esto es lo que hace diferente sobre todo a esta fuente de alimentación, que en sí es más estrecha, más robusta, más diagnosis en directo, pero sobre todo, a través de un único hilo, a una única entrada normal digital del PLC, es capaz de representarnos toda esta información: diagnosis, situación, temperatura, horas de trabajo, datos del equipo, todo lo necesario de ese equipo para que nosotros continuamente le tengamos controlado y bajo supervisión.